Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a Relator Mestizo. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que es la apropiación del Nuevo Mundo por parte de la corona española. Cuando uno habla del proceso de conquista española, cuando uno habla de cómo se colonizó este territorio, lo primero que uno tiene que mirar es, o lo primero que uno tiene que entender es que esta fue una empresa en varios niveles. Lo primero es que fue evidentemente una empresa política, económica, religiosa, militar y científica. Ya verás un poquito por qué. Mira, en 1492, cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe, estos documentos que le daban a Cristóbal Colón poderes sobre el territorio que encontró, se empezó a construir una primitiva burocracia colonial, alcaldes, alguaciles, etc. Cuando todo esto empezó a suceder, la corona española se dio cuenta de que esta era una empresa muy grande para un solo hombre, y de que se necesitaba realmente construir un aparato que empezara a centralizar el poder, la información y la administración colonial. Es por eso que a lo largo del siglo XVI se fundan dos grandes organizaciones que controlaron todo lo que fue la parte político-administrativa del imperio, así como toda la parte comercial, que fueron el Consejo de Indias, que se funda en 1524, y la Casa de Contratación, que se funda en 1503. Esta empieza en Sevilla y luego se traslada a Cádiz. En lo político, la instancia administrativa central eran las Reales Audiencias. La primera que se funda es la de Santo Domingo en 1511 y la última viene a ser la de Santa Fe, que se funda aquí en Bogotá para 1550. En el ámbito religioso, para 1508, el Papa Julio II le otorga a la corona española el derecho al patronato real de las Indias, de todas las Indias. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la corona española tenía la facultad, tenía el derecho de organizar toda la iglesia colonial. No había capilla, no había iglesia, no había monasterio, no había ningún edificio religioso que se alzara, que se levantara sin permiso explícito o sin conocimiento del rey de España. La idea de esto era básicamente crear ejércitos espirituales para evangelizar a todo lo que se encontraba aquí, convertirlos al catolicismo. Ahora bien, había un problema enorme, y es que la distancia entre España y el continente americano evidentemente era gigante, es gigante. Y eso no significó solamente un reto en temas políticos y administrativos. El problema principal era el de la comunicación, especialmente en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando transportar una carta o un mensaje por el océano tardaba muchos meses. ¿Qué empezó a suceder? Que la corona empezó a buscar la forma, empezó a cranearse la forma de crear una institución que le ayudara a recopilar la información, a canalizarla, a ver qué era lo que se estaba moviendo entre el territorio español y el territorio americano y ver cómo funcionaba el tema. Es así como en 1503 se funda la Casa de Contratación. La Casa de Contratación empieza funcionando como una aduana y luego se le empiezan a dar muchas más tareas. Básicamente lo que hacía era garantizar las condiciones de navegabilidad de los barcos, conceder licencias para los viajes, tener registros de todo lo que salía y entraba a España, cobrar derechos mercantiles, organizar e inspeccionar las flotas, adiestrar a los pilotos y controlar el uso y diseño de las cartas de navegación, así como también manejar los bienes, las posesiones de todas esas personas que morían en el Nuevo Mundo sin dejar herederos. Desde que se fundó, esta institución fue un mecanismo efectivo de comunicación entre la corona y sus oficiales en Indias. Pero ¿qué empezó a suceder? Que pasaron grandes cosas. La Casa de Contratación fue un organismo muy autónomo, y esta autonomía de más de 20 años generó tantas libertades que finalmente derivó en una gran corrupción. Y para evitarla, la corona española crea y funda el Real Consejo de Indias en 1524. Y básicamente el Real Consejo de Indias asumió tres funciones. La primera era vigilar a la Casa de Contratación, que como ya les contaba tenía una gran independencia de más de 20 años. La segunda era filtrar toda esa información que llegaba del Nuevo Mundo a la corona. Y la tercera era asumir roles tanto político-administrativos como judiciales en lo concerniente al territorio americano. Tuvo un gran papel. Ahí fue cuando la Casa de Contratación empezó a tener un papel mucho más secundario y mucho más enfocado en todo lo que involucraba a la parte mercantil, a todo lo que involucraba el comercio entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Finalmente, recuerda que esta fue una empresa científica. ¿Qué significó esto? Que la apropiación del Nuevo Mundo implicó conocer qué era lo que habían encontrado estas personas. Y para ello, no se trataba de que una sola persona fuera y descubriera el mundo. Dejaron de pensar en eso y decidieron apoyarse en la burocracia colonial para recopilar información. Fue así como se le creó la importancia a la cosmografía dentro de la burocracia colonial y se crea el cargo de cosmógrafo real. Y básicamente lo que se buscaba era crear medidas estandarizadas en todo lo que era la medición, la recopilación de datos, entre otras cosas.
Y así es como se empiezan a publicar ordenanzas, libros de descripciones, relaciones geográficas de las Indias, entre otro tipo de ediciones y de publicaciones que simplemente buscaban todo eso. Y es importante mencionarlo porque finalmente el Estado imperial fue una empresa tanto técnica como científica, en tanto ciencia y tecnología eran un asunto de gobierno y control. Esto lo estoy leyendo textualmente del libro El que me guíe. De hecho, se lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. No te olvides de suscribirte porque pronto estaré subiendo otros videos. Y recuerda, es bien importante que sepas de historia, pero es aún más importante que salgas y escribas tu propia historia. Hasta otra ocasión. Chao, chao.